¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos cerrando esta semana intensa, más allá del corte que hubo por la conmemoración del Día del Trabajo. Lo cierto es que arrancamos con lo que fue la sesión maratónica, lunes, martes, la aprobación por parte de este Congreso, por parte de esta Cámara de Diputados, del proyecto de ley de bases, del proyecto de ley de acuerdo fiscal, debates que ayer por la noche ya dejaron esta Cámara, dejaron diputados y ya se ha trasladado a la Cámara de Senadores. Todo está indicando, oficialmente todavía no está hecha la convocatoria, pero todo estaría indicando que la próxima semana 3 comisiones del Senado van a estar abordando este tema. La intención del oficialismo, la intención de La Libertad Avanza es que en 15 días esté aprobado también por parte del Senado y que ambos proyectos ya sean convertidos en ley. En el medio van a suceder lo mismo que pasó aquí en la Cámara de Diputados. Negociaciones, conversaciones, reuniones con funcionarios nacionales, reuniones con gobernadores, reuniones, incluso reuniones de diputados que ya han dejado este debate, pero van a seguirlo en el Senado Nacional y van a estar, fundamentando, asesorando a sus respectivos bloques, a sus respectivos legisladores, a sus pares, porque el debate de la ley de bases, el debate del acuerdo fiscal, aún no terminó su trámite parlamentario. Pasó simplemente, y es bastante, pasó lo que es el tratamiento de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora el tema está en el Senado y ahí está también final abierto y puede ser que se apruebe, puede modificarse, puede volver a la Cámara de Diputados o puede finalmente sancionarse y en 15 días ya es ley de la Nación. Antes de el pacto de mayo, antes del 25 de mayo, es lo que espera Javier Milei, es lo que esperan los libertarios y varios gobernadores provinciales. Señorita Lourdes López, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos, Fer? ¿Todo bien? Bueno, bien. Feliz que llegó el viernes ya con muchísima actividad y es lo que dije en todos los programas alrededor de este día, porque el viernes se siente más con todo lo que pasa en el ámbito de las comisiones, de las sesiones. Bueno, puntualmente la semana que viene vamos a estar con 10 sesiones. Hasta ahora, lo que está, por supuesto, en agenda. 10 sesiones para tratar, por ejemplo, el tema del régimen de financiamiento de las universidades. Otro de los temas también, lo que tiene que ver con presupuesto y hacienda, para tratar tema jubilaciones. Que, a ver, por supuesto, todo está girando alrededor de lo que va a pasar en la ley bases y lo que va a pasar con el paquete fiscal en el Senado, pero no nos tenemos que olvidar de los otros proyectos, claro, y de movilidad jubilatoria y el tema de educación en universidades, que se pidió el emplazamiento en el tratamiento del proyecto de ley bases que al final no fue concedido. Bueno, es la tarea pendiente para esta semana. Los diputados están muy interesados en tratar y en trabajar este tipo de proyectos, y también, por ejemplo, va a estar legislación penal para lo que es las modificaciones en el Código Procesal Penal, un tema que ya también tuvo lugar hace unas semanas en conjunto con Seguridad Interior. En este caso va a ser solo legislación penal la que se va a juntar, y después sí con Seguridad Interior en la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos de agresión sexual. Así que bueno, algunos temitas que se los vamos a ir contando mejor. Bueno, ya anticipando, Lourdes, intensa semana también de trabajo la próxima, lo que es a partir de las comisiones, a partir del próximo día martes. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Lourdes López, muy buenas tardes para ambos. Bueno, ya sobre el estribo de una semana que arrancó con un momento muy esperado por el oficialismo, que era finalmente lo que derivó 30 horas de debate y finalmente la media sanción de la ley bases y del paquete fiscal, y lo que nos mencionaba Lourdes, ¿no? El mundo que sigue en diputados después de las definiciones de la ley bases, y una centralidad. La Comisión de Presupuesto que preside José Luis Esper, que va a girar en torno al debate de actualización jubilatoria, todos esos proyectos que estuvieron en danza y que fueron parte de una de las negociaciones que, como nos decía Lourdes, fueron uno de los intentos también para emplazar, que derivaron en que finalmente no sucediera, pero que se constituyera la Comisión de Previsión Social en manos del radicalismo, en un momento en donde además
venimos de que este mes los jubilados cobraron en dos partes. Cobraron, por una parte, la jubilación y el bono de 70.000 pesos lo cobraron recién esta semana. Y ahí se abre la pieza que falta, la comisión de presupuesto, para ver si finalmente le va a sumar el dictamen que falta. Y hoy vamos a ver cuál es la gravitación de esta comisión de presupuesto, Fernando, que preside José Luis Esper, en otro tema, en lo que va a pasar con el presupuesto universitario. Bueno, tanto La Libertad Avanza como los bloques dialoguistas, por un tema o por otro, querían que se avance rápidamente y que el proyecto de ley de bases y el acuerdo fiscal dejen ya de formar parte de la agenda de la Cámara de Diputados y pase al Senado Nacional, es decir, la aprobación de estas iniciativas. ¿Por qué? Porque hay varios temas, y Lourdes mencionaba algunos, que tienen que ver, Claudio también planteaba, el presupuesto universitario, el tema de la movilidad jubilatoria, temas que tienen que ver con proyectos que van planteando los diferentes legisladores, temas de seguridad. La ley de bases y el acuerdo fiscal eclipsaban todo el resto de la agenda de este Congreso Nacional. Ahora el tema, repetimos, está en el Senado y es por eso que va a empezar a ser, me parece, un poco más dinámica la Cámara, ¿no? En algunos temas, porque se concentraban mucho. Si uno toma que a lo largo de las últimas semanas, martes, miércoles, jueves, la discusión era ley de bases. Ley de bases que hegemonizó buena parte del debate, de las negociaciones. Y por sobre todo, Fernando, creo que terminó de dibujar un poco los contrapesos de alianzas y la combinación de negociaciones que, bueno, que finalmente no habían cuajado, especialmente en torno a la primera versión de la ley base, su regreso a comisión y esta etapa que también implicó, podríamos decir, un bautismo de fuego, tanto para el oficialismo como para el presidente de la Cámara, Martín Menem, que finalmente condujo durante 30 horas una sesión que él consideró que era muy importante, pero que también puso a prueba cuál es el esquema de distribución de poder dentro del oficialismo en un momento en donde, pensemos, la foto de hace 80 días, la conducción del bloque estaba en manos de Oscar Sago. Claro. La conducción del bloque en este caso, en el segundo round de la ley bases, quedó en manos de Gabriel Bornoroni. Y eso también implicó que el oficialismo llegó en este caso con su bloque dividido. 38 voluntades detrás del bloque de La Libertad Avanza que conduce Bornoroni y un Oscar Sago que fue destituido de la conducción del bloque luego de un escándalo irresuelto, que es la presidencia de la Comisión de Juicio Político, que en los papeles sigue a cargo de Marcela Pagano, en una discusión que todavía no se ha resuelto y que también muestra cuáles son los temas que habían quedado detrás de la centralidad que tuvo el debate de la ley bases, esas definiciones políticas y todo lo que queda de ahora en adelante. Claro, y tuvo, como vos bien decís, Claudio, tuvo el debut de Gabriel Bornoroni como hombre que tuvo que cerrar este debate. Exacto. Como presidente del bloque del oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Tuvo también a Santiago Santurio como titular de la Comisión de Legislación General, también un diputado que uno puede decir que en la primera etapa, allá por el verano, allá por el mes de febrero, pasó prácticamente inadvertido de lo que fue la sesión, más allá de su participación a lo largo del debate, pero en este debate tuvo la centralidad de seguir durante las 30 horas prácticamente codo a codo con Martín Menem, punto por punto de lo que iba marcando la ley de bases. Totalmente. Después del acuerdo fiscal ya siguió José Luis Esper, pero la ley de bases fue cada punto que la oposición planteaba para modificar, el que decía sí o no, por lo general dijo no, fue Santurio. En la mayoría de los casos dijo no Santurio y bueno, también forma parte de lo que hemos visto ahora por primera vez, un oficialismo con las riendas en la mano de una sesión compleja, pero detrás de esa sesión una negociación que implicó también a un gobierno nacional y un oficialismo que tuvo que rebarajar y dar de nuevo en sus métodos de negociación. Sí, claro. Lo pudimos ver rápidamente en algunas cuestiones. Por ejemplo, en las negociaciones previas hasta cerrar un borrador
borradores que aún con un borrador ya no consensuado, pero sí bastante pulido, cuando llegó el momento del día D, que era el plenario de las 3 comisiones, circularon 5 borradores más, en un momento en donde, otro dato muy importante, este plenario de comisiones, en un día, con la combinación de 6 horas de trabajo legislativo, que condensaron muchas horas de negociación, finalmente hubo 2 dictámenes de mayoría, claro, uno detrás del otro, rápidamente, en el medio, un oficialismo que, mientras duraba todo ese proceso, convocaba a la sesión finalmente que comenzó este lunes al mediodía, y se abría ahí otro camino que parecía menos espinoso que lo que le tocó afrontar a un oficialismo mucho más inexperto en febrero y en enero. Y lo que implicó eso, por una parte de la eficiencia de esa negociación en los 144 votos que consiguió el oficialismo para la primera versión de la ley bases, y la segunda etapa, mucho más compleja y escabrosa, que fue que regresara a comisión ya cuando todavía no llegaba el capítulo de las privatizaciones. Todo eso fue revertido finalmente en esta negociación, y ahora queda el otro camino que se transita por primera vez, que es qué pasará en el Senado. Bueno, ahí la estrategia, el oficialismo dice, bueno, traslademos la estrategia exitosa que tuvo buenos resultados, trasladémosla al Senado Nacional. Reuniones con los funcionarios, reuniones con el ministro Francos, comunicación permanente, diálogo con los gobernadores. El Senado, la única diferencia es que no está Pichetto, no está Rodrigo de Loredo, no está Monzó, no está Massot. Veremos quiénes son los que articulan con el oficialismo, con Ezequiel Atauche, el presidente de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, quiénes son los que van articulando para que La Libertad Avanza con 7 senadores pueda tener mayoría. Exacto, ¿no? Sí. Pueda lograr esos 37 senadores. Sí, no solamente poder tener esta gobernabilidad a la hora de que finalmente pueda darse la sanción de la ley bases y también del paquete fiscal, sino también yo creo que va a ser mucho más particular y especial las negociaciones a la hora de la votación en particular, valga la redundancia, y teniendo en cuenta que con los senadores y los gobernadores son otros los tratos, ¿no? Digo, Claro. hay mucha más cercanía y creo que le responden más, ¿no? Entonces hay una Claro. bajada capaz más directa en ese aspecto. Claro. Pero bueno, como vos decís, todo está por verse, creo que ya están manos a la obra desde mucho antes de que se diera la media sanción en diputados, pero con la media sanción esta semana muchísimo más. Y por otro lado, bueno, cada vez falta menos para esa reunión, que inclusive lo agradeció en un mensaje el presidente Javier Milei, para el encuentro del 25 de mayo en la Docta, ¿no? Claro. En la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba. Me parece que esa fue una mochila que se cargó La Libertad Avanza, de poner la fecha del 25 de mayo, que a medida que falte menos tiempo, a medida que transcurran los días, ya a partir de la próxima semana, cada vez va a pesar más. Pesa más y genera interrogantes sobre si finalmente... Bueno, hay algunos funcionarios en la Casa Rosada que lamentan el tope del 25 de Claro. mayo, y esta semana, viendo cómo viene todo, se están empezando a curar en salud, Fernando. Están empezando a plantear los reparos, decir, bueno, la media sanción en diputados ha sido muy significativa, pero hay que ver si realmente llegamos a antes del 25 Claro. de mayo o si hará falta un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque en el caso del pronóstico más optimista, pensemos, pronóstico más optimista... Hagamos números, a ver cómo quien Un dice. poroteo imaginario, ¿no? Pensemos, semana próxima, la idea del oficialismo es poder llegar a un dictamen luego de mucho trabajo. Martes, miércoles y jueves, hiperactividad, plenario de comisiones, teniendo en cuenta de que existan acuerdos que no impliquen algún cambio al giro que viene de la Cámara de Diputados. Claro. Si hay algún cambio que se termina de corporizar y ahí se cristalizan acuerdos, bueno, quizás llegue al recinto del Senado un dictamen de mayoría con modificaciones. Si eso se confirma, si esa hipótesis se corporiza,
bueno, nos vamos a encontrar con un Senado que podría devolver a diputados la nueva versión de la ley bases con algunas modificaciones. Recordemos que en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando arrancó el lunes la sesión, algunas figuras muy importantes que estaban haciendo uso de la palabra, como el caso de Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, expresidente del bloque del PRO durante el gobierno de Mauricio Macri, presidente de la bancada macrista en esta Cámara, es decir, que estamos hablando de un Massot mucho más experimentado, ya nuevamente como diputado nacional, dijo: espero que esto que vamos a votar vuelva a la Cámara de Diputados, porque espero que así sea, que haya una revisión del Senado para que finalmente se corrijan algunas cosas que no se han terminado de corregir. Subtitulado: no es que están diciendo que el proyecto va a caer, pero sí que temen de que podrían haber algunas revisiones en el Senado. Claro. Y a eso se suma otro tema, Fernando. Sigamos la hipótesis optimista del oficialismo de que habría un dictamen de mayoría sin cambios la semana que viene. Hay que esperar una semana, porque es la semana en la que establece el reglamento del Senado para poder finalmente llegar al recinto, y eso dejaría una sesión en el límite del 25 de mayo. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, nos vamos a ir a una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de esto. La agenda que se viene en esta Cámara de Diputados, muchos días con varias comisiones que van a empezar a discutir varios temas que estaban ya en la agenda, pero claro, estaban eclipsados por la ley de bases y por el acuerdo fiscal. Pausa y enseguida regresamos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información, actualidad
Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cerrando esta semana ya pensando en varios temas en agenda para los próximos días. Algunos ya empezaron a despuntar esta semana, ¿no? Que tienen que ver con educación, que tienen que ver con las universidades, que tienen que ver con algunos temas que ya vienen desde hace tiempo, desde hace algunas semanas teniendo mucha repercusión en el Congreso Nacional y que sin lugar a dudas en el marco de las conversaciones políticas que hay para que el oficialismo pueda tener la aprobación del proyecto de ley bases y del acuerdo fiscal, también se cuelan ahí en esas conversaciones. Y hablamos principalmente de los fondos para la educación, los fondos para las universidades. ¿Hay reuniones paralelas entre la política parlamentaria con la política, digamos, de los números en la educación? Sí, señor. Nos encontramos en un momento en donde podríamos decir de que se están cruzando dos cables importantes de tensión dentro de la administración del Estado y que combinan el palacio y la calle, porque desde hace meses que se viene acumulando la crítica de la comunidad universitaria a partir de esto que veníamos contando, el impacto que tiene en la gestión del presidente Javier Milei sin presupuesto 2024, con un presupuesto que es prorrogado y que es el presupuesto 2023, el de la última gestión, del último año de la gestión de Alberto Fernández. En ese contexto, Fernando, estamos transitando mayo y el planteo ha sido, especialmente el Consejo Interuniversitario Nacional, que con el presupuesto vigente, bueno, han ya ejecutado prácticamente el 80-90% del presupuesto disponible, con una inflación del 288% interanual. Eso en primer lugar. Hablaba de la calle, cómo impacta en el Palacio. Bueno, venimos también de una movilización histórica, multitudinaria, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en las principales localidades de todo nuestro país, en un reclamo encabezado por los rectores y decanos y por toda la comunidad universitaria en defensa de la universidad pública y de la educación pública. En el contexto de eso, ahora vamos al Palacio. En el Palacio lo que han surgido son distintos intentos por, primero, lograr un emplazamiento, como nos decía Lourdes en el comienzo de este programa, que finalmente no prosperó para avanzar con el debate del presupuesto universitario, hasta que llegó el momento. Y el momento fue finalmente ayer, en donde, además de la constitución de la Comisión de Educación que preside Alejandro Finocchiaro, comenzó el momento del debate tan esperado sobre los proyectos en danza del presupuesto universitario. Bueno, y ahí nos quedamos porque el tema universitario
paritario pensamos que puede llegar a discutirse la próxima semana. Todavía no está convocada la Comisión de Educación para la próxima semana. En principio se hablaba la posibilidad de que el día martes. Veremos si en las próximas horas hay convocatoria. Mientras tanto, nos vamos a la provincia del Chaco. Diputado Juan Manuel Pedrini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo bueno, estás, Fernando? Bien. Bueno, contigo. Estamos diciendo que se ha cerrado una semana intensa, ¿no? En lo que tiene que ver con esa discusión que hubo con la ley de bases y el acuerdo fiscal por un lado, pero también intensa porque ya empezaron a discutir y pensar en otros temas. ¿Qué balance hace de esta semana, diputado? Bueno, lo mismo, una semana sumamente intensa, las dos leyes que enviara el Ejecutivo tomaron la mayor cantidad de tiempo de los legisladores, y bueno, ahora hay que seguir con una agenda propia. Esta es un poco la agenda del Ejecutivo. Ahora hay que ver los proyectos que se generaron intramuros. Esto es lo que nos vino dado desde el otro poder del Estado, que puede presentar iniciativas legislativas. Creo que ahora lo que deberíamos hacer es ver las otras iniciativas legislativas generadas dentro de la propia Cámara de Diputados. Juan Manuel, ¿cómo quedó el bloque de Unión por la Patria? ¿Puertas hacia adentro después de la discusión del proyecto de ley de bases y después del acuerdo fiscal? El bloque está bien, creo que hubo algunas votaciones en particular que significaron evidentes diferencias, pero no eran cuestiones medulares y permiten que algunos diputados diputadas con compromisos locales muy puntuales hayan votado en particular de una determinada manera. Pero si uno ve la votación en general, se va a encontrar con que la mayoría rechazó el proyecto. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Claudio? Muy bien, te va? diputado. Diputado, aprovecho para hacerle esta consulta brevemente y bueno, en este escenario que queda planteado después de esta última votación en la Cámara de Diputados, especialmente por este dato importante, diputado, porque bueno, llegó el momento del debate en torno al impuesto al tabaco. Y ahí sí, lo que bien usted decía con mucho cuidado es precisamente eso. Bueno, nos encontramos con una votación en donde el planteo era la abstención, pero al mismo tiempo nos encontramos con 21 integrantes de su bancada que directamente apoyaron la creación del impuesto al tabaco y coincidieron con integrantes de Hacemos Coalición Federal y también del radicalismo. Bueno, para algunos eso dejó también una pregunta, como diciendo, bueno, capaz que hay posibilidad para poder encontrar algunas otras coincidencias después de lo que fue una oposición tajante a todo el debate de la ley bases hasta ese punto. ¿Qué lectura hace de esta votación? ¿Abre otra etapa para el bloque? ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar quiero decirle que su especulación de que esto podría significar futuros acuerdos, eso ya ocurrió. Y ocurrió ese mismo día en la Cámara, cuando se votó en particular el monotributo social, que lo iban a dejar de lado directamente. Pero yo estoy entre quienes votamos, entre los 21 que votamos en contra de
que votamos, perdón, a favor Sí. de la moción que se hizo desde la coalición cívica. Bien. Fíjese usted que cuando se trata monotributo social, ahí se produce un pequeño cuarto intermedio y hubo un acuerdo entre quienes habían votado. Algunos dijeron una devolución de favores, yo creo que fue, pero bueno, el haber tenido esa votación en la forma que salió, permitió que ese mismo grupo no cancele el monotributo social. Tenemos ahora una ventana de tiempo de 90 días para discutirlo. Bueno, si no, hubiera salido. O sea que eso que usted dice, esto abre la posibilidad de nuevos acuerdos, ya ocurrió, ya tuvo el primero con el monotributo social, ¿no? bueno, Con ahora... no derogar el monotributo social. Y sí. También creo que se abre la puerta a otras posibilidades de acuerdo. Ahora, Juan Manuel, es el turno de avanzar, utilizar esos 90 días para definir un tema, porque hay mucha gente pendiente, ¿no?, respecto a qué es lo que va a pasar con el monotributo social, que no es un tema menor para muchas familias a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Exactamente. Son más o menos 600.000. Y el monotributo social realmente es una política de inclusión con mayúscula, ¿no es cierto? Si con un pago de menos de 3.000 pesos, 2.000 y pico de pesos, bueno, estas personas tienen acceso a una obra social y a un aporte jubilatorio. Y están registrados como monotributistas. Si no, tienen que ir a la categoría A del monotributo, donde el costo ya es 26.000 pesos. Pero si tienen un ingreso promedio, hay 3 millones de personas en Argentina que trabajan en la informalidad y que tienen un ingreso promedio de 150.000 pesos. Bueno, es a esas personas que va dirigido este proyecto. Juan Manuel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. El agradecido soy yo. Que tengan un muy buen fin de semana, ustedes y toda la audiencia. Gracias, lo mismo, diputado. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia del Chaco. En esta semana intensa, que arrancó el lunes, ya temprano con reuniones, temprano con reunión de labor parlamentaria, la sesión a partir de las 12 del mediodía, 30 horas de sesión, terminaron el martes ya bastante tarde. El feriado del 1 de mayo pasó muy rápido y el jueves ya nuevamente se retomó el tratamiento de comisiones. Y uno de los temas tiene que ver con los fondos para las universidades, Claudio. Así es, Fernando. Uno de los temas que veníamos repasando un poquito, construyendo un poco el contexto antes de comunicarnos con el diputado Pedrini. Y bueno, y ahora vamos a entrar un poco en el detalle de lo que finalmente sucedió ayer en esa Comisión de Educación, que terminó sintetizando buena parte de los debates que, como decíamos al comienzo del programa, a pesar de la presión de la calle, pasaron a un segundo plano, especialmente por este punto, por la centralidad que tiene en la Cámara de Diputados el debate en torno a la ley de bases y también al paquete fiscal. Ahora la pelota está en la cancha del Senado, desde anoche especialmente, porque finalmente se concretó el giro, el esperado giro desde la Cámara de Diputados al Senado de la Nación. Hoy viernes la vicepresidenta Victoria Villarroel no está en San Luis para participar de un acto religioso. Así que también otra parte del termómetro de cómo van a impactar los tiempos en el pulso del debate que se viene en el Senado de la Nación recién la semana que viene. Pero bueno, aquí la dinámica ya pasa por otros temas y uno de esos temas tiene que ver con esto, con el presupuesto universitario, con el impacto de la masiva movilización que, como decíamos, no solamente dejó un registro en la ciudad de Buenos Aires, sino en las principales cabeceras de todo nuestro país. Y en ese contexto, el tema de fondo. ¿Qué hacer con el presupuesto universitario en medio del tironeo que existe, no solamente entre los gobernadores y la nación, sino también a partir del Consejo Interuniversitario Nacional y de todos sus rectores? En ese contexto, bueno, lo decíamos, la Comisión de Educación la preside Alejandro Finocchiaro,
Por fuera de todo el debate hubo un elemento coincidente que no pudo contar con el respaldo de La Libertad Avanza, aunque algunos consideraban de que sí, que era el momento, para citar al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, al tercero en el nivel de responsabilidad de la negociación presupuestaria entre el Consejo Interuniversitario Nacional y la Nación. Álvarez viene muy desgastado del intercambio con los rectores, y en ese contexto es que la negociación quedó en manos de la ministra de Capital Urbano, Sandra Petovelo, y del secretario de Educación, Carlos Torrendel. Eso, al mismo tiempo, tuvo reuniones en el Senado. El martes, el bloque del radicalismo en el Senado recibió a los rectores del CIN, también en el marco de esta negociación, y vino el jueves. Y este jueves, además de definir el esquema de trabajo con los proyectos en danza, que ahora vamos a ver para ordenar el presupuesto universitario, surgió ese primer acuerdo: citar a Alejandro Álvarez, al subsecretario de Políticas Universitarias, podríamos decir el histórico SPU, que en otros casos, cuando el Ministerio de Educación era ministerio, era una secretaría, un órgano muy sensible de la relación con la autonomía universitaria, el órgano que impacta directamente no solamente en la relación de educación, sino también de la parte económica por el tema presupuestario. Bueno, ahí surgieron algunas definiciones por fuera del tironeo. El tironeo obviamente no gira solamente en torno a los proyectos que están en danza para actualizar en forma automática el presupuesto universitario, también para incluir dos temas que están a la saga en la relación de la Nación con las provincias, y tiene que ver primero con el Fondo Nacional del Incentivo Docente, que fue dejado sin efecto por el presidente Javier Milei a partir del 1 de enero, y el otro tema, el Fondo Compensador para las provincias en materia educativa, que también permite compensar en algunos casos los salarios el salario docente en distintas provincias de nuestro país. Así giró el debate. Por una parte, si priorizar el presupuesto universitario o también meter FONID y meter el fondo compensador. No hubo acuerdo en ese sentido, porque lo que está corriendo aquí es el tiempo. Y el tiempo precisamente gira en torno a cuántas pueden ser las sesiones informativas para citar a Alejandro Álvarez, para citar a los rectores e invitar a los rectores y a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, y por otra parte, los tiempos para dictaminar. ¿A qué punto llegó Alejandro Finocchiaro, presidente de la comisión? Bueno, por una parte, próxima reunión, que como decía Fernando todavía no está confirmada, 7 de mayo sería una primera reunión informativa de la Comisión de Educación. Tentativa, segunda fecha, 14 de mayo, recién ahí habría una reunión de diputados precisamente para dictaminar. ¿Qué es lo que dicen por lo bajo? No, es mucho tiempo. Acortemos un poco los tiempos, no quedó claro, pero además hay otro tema que lo veníamos diciendo: la centralidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert, y que además es la otra pieza clave en este contexto. Y ahí viene la pregunta: ¿cuánto es el tiempo para poder dictaminar, para que no se cruce con los tiempos de la Comisión de Presupuesto y que todo eso se retrase? ¿Qué dice una voz muy influyente del PRO? Dice: José Luis Espert no tiene margen para estirar mucho. Y ahí es donde todavía no está escrito. Pero la idea en este acuerdo que empieza a surgir, Fernando, es precisamente poder dictaminar en un plazo de 15 días. Así que yo pondría entre alfileres esta fecha del 7 y 14 como una definición ya con los tiempos. Y ahí está un dato interesante en esta placa que tiene que ver con los proyectos que hay en danza. Sí, señor. Y ahí vamos. Ahí tenemos los proyectos que están en danza. Han sido presentados, por una parte, por Dania Tabela, diputada de la Unión Cívica Radical, ex rectora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí lo que plantea Tabela es precisamente el núcleo de esta discusión, un mecanismo para la actualización del presupuesto universitario. ¿Qué es lo que propone Tabela en este caso? Bueno, que sea, además de que haya una actualización bimestral, que en este contexto esa actualización sea definido en un 15% para salarios y 85% para el funcionamiento. Nos encontramos en el caso de Pamela Caletti. Pamela Caletti plantea que haya una actualización a partir del 1 de enero en el presupuesto universitario, y que esa actualización sea a través del índice de inflación y índice de precios al consumidor. A eso se suma Pablo Carro, que también plantea otra alternativa, y es diferenciar, utilizar el índice de precios del consumidor para la actualización de las partidas salariales y diferenciarlo en una combinación del índice de precios también con el costo de las tarifas para la actualización del porcentaje destinado al funcionamiento operativo de las casas de estudios.
Agregamos, Julia Estrada, de Unión por la Patria, que también presentó otro proyecto que lo que busca es que, en este caso, la actualización del presupuesto universitario sea solamente definida por el índice de precios al consumidor. A eso se suma también otro proyecto presentado por Romina del Pla, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que lo que se mete es precisamente con el tema que ha quedado postergado. ¿Qué va a pasar con el FONIV y con el Fondo Compensador? Ahí es donde, ahí surgió, y con esto cierro, un planteo del diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que cuando arrancó insistió y remarcó las ventajas y las bondades de cada uno de los proyectos en danza, porque sigue en pie la idea de estos jugadores determinantes en la Comisión de Educación de llegar a un acuerdo de unidad. Y en ese acuerdo de unidad tener la fuerza suficiente como para superar la etapa del emplazamiento, llegar a un dictamen de unidad, tratar de presionar a la Comisión de Presupuesto y llegar lo más rápido posible al recinto. Bueno, a ver, si se logra ese dictamen de unidad entre las diferentes fuerzas políticas, por supuesto que es un mensaje muy directo a José Luis Espert para que abra la Comisión de Presupuesto y que se avance, ¿no? Porque eso uno puede entender que mientras se van conformando y armando esa unidad, hay comunicaciones hacia afuera de la comisión, hacia afuera del Congreso, pensando y hablando con economía, hablando con desarrollo social, ¿no? El ministerio de Sandra Petovelo, totalmente, ¿no? Que es donde depende la Secretaría de Educación, y también, obviamente, con el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Absolutamente, Fernando. Y la gran pregunta, pensemos, viene, por lo menos la próxima reunión de la Comisión de Educación va a tener invitados. ¿Vendrá el subsecretario de Políticas Universitarias? ¿El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación van a jugar otros enviados para poder defender esta discusión presupuestaria? ¿Van a abrir alguna instancia? Si nos guiamos por los mensajes de La Libertad Avanza, el diputado Santurio, que integra la comisión, bueno, reivindicó lo que fueron las dos partidas, el incremento del 70% que anunció el Ministerio de Capital Humano poquitas horas antes de que comenzara el día de la masiva movilización universitaria. El Ministerio de Capital Humano dijo que habían llegado a un acuerdo con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. No demoró más de media hora el CIN en desmentir esa versión y sostener este tema. 288% de inflación interanual y en ese contexto partidas presupuestarias que en algunos casos buscaban actualizar un 70%, pero a partir del presupuesto del año pasado. Bueno, ahí tenemos lo que es este debate que va a seguir, obviamente, que se ha retomado con más fuerza esta semana en la Comisión de Educación, que tiene programadas, vamos a ver, oficialmente todavía Lourdes no está. Todavía no está, sería el próximo jueves, según lo que habían determinado en el último encuentro de comisión, porque fue el jueves pasado. Pero todavía no está en agenda, claro. Así que ahí queda Pero sí tenemos otras. Sí, por supuesto, está el martes 7 de mayo a las 10 de la mañana, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que esta comisión está presidida por el diputado Daniel Goyán, y recordemos que faltaba una vicepresidencia constituir y también van a aprobar lo que es el acuerdo de cooperación técnica con la República de Filipinas, celebrado en Buenos Aires el 24 de agosto de 2011. También va a estar Acción Social y Salud Pública a las 13:30, a la 1:30 de la tarde, en la sala 4. Y acá puntualmente va a haber un tema que tiene que ver con la fluoración de la sal. Esto que tiene que ver de alguna forma, de manera preventiva, todo lo que es evitar las caries, ¿no? Decíamos que el flúor hace muy bien a los dientes. Bueno, va por ese lado también, una revisión por el cual se crea el Programa Nacional Remediar. También a las 14 horas va a estar Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, donde fueron invitados representantes de la actividad pesquera, también para un poco entender cuál es la situación actual del sector. Eso el martes. Eso es el martes. Recordemos que el año pasado también estuvieron con esto de la trazabilidad de la pesca, un proyecto que también quedó en el tintero. Por otro lado, legislación penal a las 11 de la mañana, el día miércoles. También a las 11, obras públicas. A las 12:30, legislación penal con seguridad interior para todo lo que es la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que recién hablábamos. A las 14, derechos humanos y garantías con la presencia de familiares de víctimas de los secuestrados por Hamás. A las 15, discapacidad. A las 16, presupuesto y hacienda para lo que es movilidad jubilatoria. Y a las 17:30, pequeñas y medianas empresas con
elección de autoridades y además agenda de trabajo. Recordemos que Mónica Fein está delante de esa comisión. Claro, bueno, agenda cargada. Recordemos la semana que viene está programado un paro general para el día 9. Me parece que por eso también las comisiones que empezaron a acumularse en los días está martes y miércoles, ¿no? Pensando por eso lo del jueves de educación sería una incógnita todavía. Ahí están viendo a ver qué es lo que va a ocurrir, pero lo cierto es que en educación se empezó a mostrar una decisión política de avanzar. Me parece que ese es el primer dato importante. Muy bien la conducción de Alejandro Finocchiaro. Hablaron todos durante el tiempo que se prolongó la reunión de comisión. Me parece que con esa sintonía entre oficialismo y oposición se va a seguir trabajando el tema de mayor presupuesto para las universidades, por lo menos los diferentes proyectos que están aquí en el Congreso Nacional. Le vamos a poner punto final al análisis del día de hoy. Lourdes, Muchas gracias. Buen fin de. Gracias, Claudio, gracias. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Lo mismo. Gracias a usted también por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos.